Bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo más del mini torno. La verdad es que yo estoy súper contento con esta herramienta. Les voy a dejar por aquí enlaces al final de este vídeo, de otros vídeos donde ya he hecho un montón de cosas con ella. Y bueno, de tanto darle uso ya, esta manilla que está por aquí, que era de plástico, la rompí, que es lo que controla el tailstock aquí. Entonces lo que vamos a hacer es fabricar una piecita de esta. Vamos a tratar de hacerla aquí en el torno. Algo similar a esto, pero en hierro, que es el material que tengo. Vamos a probar el límite de la capacidad de este mini torno, a ver si somos capaces de tornear esto. Lo veo bastante complicado, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible y ver qué clase de complicaciones nos encontramos a la hora de tornear esto que tiene, esto que es un tocho de 80 milímetros exactos, calibrado, o sea que este acero es más o menos fuerte, así que vamos a ver si somos capaces de cortarlo con nuestro mini torno. Y para eso vamos a montar en nuestro choc de 4 garras, las garras al revés porque aquí en esta no nos cabe. Bueno chicos, ya tenemos la pieza montada aquí en el torno. Creo que hasta 100 milímetros es lo máximo que esto puede llevar. Esto es 80, lo he dicho. Ahora nada, le voy a hacer un centropunto para sujetarla porque bueno, sí que corta, pero está dejando un acabado que no me gusta mucho. Así que nada, le voy a tirar aquí centropunto, le ponemos un apoyo y le vamos a quitar un poquito a esto, más o menos el ancho que yo quiero. Y después vamos a ver si lo puedo poner en la prensa y cortarlo con la sierra aquella de banda sujeta por la mano. Bueno, como en la sierra no cabe porque el tocho es muy pequeño y me queda mal agarrado, tengo que ponerlo aquí y sacar la sierra y cortarlo con la mano. Así que nada, vamos allá. Señor, lo logramos. Tenemos un disco, ahora lo vamos a repasar por aquí con el torno, ya lo tenemos repasado por aquí. Así que nada, a ver si somos capaces de dejar esta cara lo más plana posible, sin necesidad de ponerle centropunto porque si no, no nos cabe la herramienta. Así que nada, vamos a probar. Ahora sí, ya empezamos a mejorar el acabado. Brutal. Antes estaba así como está ahí en el centro. A ver si logro rebajar esto después en el centro punto porque no me entra la herramienta. Vamos a darle la vuelta y vemos qué tal. Bueno, ya tenemos la parte de los dos frentes lista. Vamos a hacerle ahora el último bordecillo aquí. Bueno chicos, ya tenemos el disco este hecho, que sería básicamente esta parte de aquí. Le voy a hacer un poquito de chaflán así ahora. Más o menos lo voy a quitar como la mitad de esto, creo, es lo que creo. Más delgadito aquí y bueno, hacerle un poquito de algo como un detallito, ¿no? Luego esta parte la voy a hacer así aparte, porque bueno, ya tengo la barra ahí, se me hace mucho más fácil abrirle el agujero aquí, entrar la barra y luego ponerle un poquito de soldadura, no pasa nada. Que cortar todo este material que es muy duro, se me hizo muy difícil cortarlo, tuve que meterle a juro el centro punto. Así que nada, lo que voy a hacer es el disco con este material, que es el más ancho que tengo, es lo único que tengo aquí. Y nada, en el centro vamos a hacer un agujero y con este material que es mucho más suave, o este, no sé, aún voy a ver con cuál, le hacemos el tochito que sale para acá, que es como este. Bueno chicos, nada, al final sí voy a tratar de rebajar para hacer una sola pieza de aquí del centro, que sea solo una pieza, luego atravesarla y ponerle el propio tornillo con rosca aquí a esto. Vemos lo que he podido quitar, pero bueno, también he estado practicando a ver con qué velocidad me va mejor, con qué tengo mejor acabado y bueno, ya estoy descubriendo un poco. Sí vale acotar que con este mini torno, mientras no tengamos esto aquí, cualquier cosa que sea de más de 50 milímetros o de 60, nos va a vibrar, por lo menos en el mío, que quizás a lo mejor todavía no le he cambiado los rodamientos, esto lo puedo mejorar. Voy a seguir probando aquí, voy a reducir esto un poco y volvemos para ver qué es lo otro que tenemos que hacer. Eso nos asegura que nos va a quedar un acabado final bastante más liso, mejor, ya lo podemos ver ahí a medida que se va haciendo, como va quedando así cromadito.
Bueno chicos, nos vamos acercando a la pieza final. Lleva mucho trabajo, pero ya llevo más de la mitad de lo que quiero llegar. Tengo que llegar hasta ese punto. Así que nada, voy a acabar esto, lo sacamos de allí y ya les muestro cómo va quedando. Bueno chicos, ya tenemos aquí esto ya llevado a la medida. Vamos a taladrar ahora aquí en el centro, luego taladramos aquí para ponerle la rosca, el pernito y luego el agujero aquí para ponerle la manetita. Bueno, con la piecita ahora ya lista, vamos a hacer el agujero donde va a llevar la manillita. Acá, esta manillita. Vamos a abrir el agujerillo. Bueno, con el agujerito ya hecho, empezamos a roscar esto, que ya empieza a coger su rosca de métrica 5. Bueno, al final la he requete cagado y aquí en el centro le metí una broca de 10 y tenía que ser una de 8, me confundí, pensé que este eje era de 8. Así que nada, me tengo que volar este eje, aunque me había quedado súper brutal, perdí mucho tiempo llevándolo hasta aquí, pero bueno, no importa, aprendí que es lo importante. Ya estoy mejorando la calidad de mi superficie muchísimo. Así que nada, volamos esto, estoy haciendo otro casquillito con el vástago de 8, ya le estoy poniendo el tornillo que lo aguanta aquí, lo sueldo por aquí y ya está. Bueno chicos, y aquí tenemos ya el producto final. Esta es la primera versión, luego haré otra, porque bueno, me equivoqué aquí atrás y tuve que hacerlo con casquillos, no tenía la broca para poder taladrar la rosca de 6 milímetros que me hacía falta taladrar aquí, así que tuve que ponerle una tuerca, pero por lo menos con esto ya me podré hacer uno más decente, porque la verdad es que girar con esto es insoportable. Así que nada, este lo vamos a poner ahora y en lo que consigo un tocho de aluminio de este tamaño, pues igual me voy a hacer este y ese otra vez, que ya tengo experiencia en cómo hacerlo, y aparte a ver si le puedo meter un cónico, porque tuve problemas con el cónico aquí ahora, pero en fin. Ya tenemos esto resuelto. Funciona brutal. Va de puta madre. El peso añadido que tiene esto aquí casi hace que vaya solo. Si lo fijamos aquí un poquito, la verdad es que va brutal. No, lo siguiente. Aquí me está rozando con esto ahora también. Lo doy así. Y por el propio peso de esto va solo. O sea que se hace mucho más cómodo para girar. La verdad que sí, brutal. Así que nada, lo dicho. Ya con este que tengo aquí, miren qué brutal. El propio peso de la rueda hace que gire. Eso con aquella no pasaba, pero ni de milagro. Así que nada, esto va a quedar así de momento. Vamos a buscar un pedazo de aluminio que sea de este ancho. A ver si podemos hacer igual que esta de aluminio. Esta. Y hacemos esto también de aluminio para aligerar un poquito el peso. Y para que quede más bonito. Realmente funcional, está perfecto, ya lo vemos. Pero bueno, la idea es ir mejorando el proceso de fabricación y el acabado de las piezas. Así que en el próximo vídeo del torno estaremos viendo cómo hacer esa piecita de aluminio, esa otra piecita de aluminio y alguna otra cosa para poder poner aquí piezas, poner aquí fresas, y que aquí podamos hacer como un carro de fresado en donde podemos poner fresas aquí en el torno y aquí ponemos la pieza y la movemos de aquí para allá o de aquí para acá. Va a ser lo que serían keyways o slots o cualquier de ese tipo de cosas. Así que nada, si les está gustando este vídeo, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Esto fue todo el hierro que saqué. Me puedo hacer una peluca con esto.